El domingo pasado estuvimos hablando de un pasaje que se encuentra en Efesios 6 y que nos habla acerca de la armadura. La armadura. Vamos a leer unas partes de ahí, dice Efesios 6, vamos a leer a partir del versículo 12. Hoy vamos a leer del 12 y en delante nada más. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vamos a terminar en el versículo 18 que dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Y sabemos, Señor, que lo que hoy aprenderemos, lo que hoy se derramará en este lugar, quedará guardado en nuestra mente, en nuestro corazón. Y vamos a poder llevarlo a la práctica para convertirnos en hacedores de tu palabra. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y no vamos a volver a hablar de la armadura, no se asuste. De hecho, si usted quiere darle continuidad y quiere enterarse más qué fue lo que hablamos de la armadura, le recomiendo que revise ahí en el YouTube, ahí está el mensaje de la semana pasada. Ahí sí nos enfocamos a hablar de cada una de las piezas de la armadura. Pero yo quiero regresar a este punto porque todo lo que nos enseña el Señor y sobre todo las enseñanzas de Cristo son para que nosotros podamos poner en práctica y poder obtener y tener autoridad de Dios aquí en la tierra. Que nosotros podamos acceder a esa autoridad que nos ha dado Cristo por medio de su salvación, por medio de su resurrección, y que nosotros podamos salir adelante de cualquier circunstancia o problema que estemos pasando. Jesucristo nos ha garantizado a cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, autoridad en el cielo. En el mensaje de la semana pasada hablábamos y lo mencionábamos que en estos pasajes de Efesios, Pablo nos habla constantemente de los lugares celestiales y que todo está y se estableció en esos lugares celestes, lugares celestiales. Y termina diciéndonos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra esos principados y potestades que están en los lugares celestes. Significa que tenemos una guerra espiritual y estamos metidos en una guerra espiritual. Por eso es importante que nosotros tomemos esa autoridad de Cristo para poder luchar con esa autoridad de Él. Ahora, Él, utilizando la manera en que se vestían los soldados romanos de la época, nos hace un símil o nos muestra con esta armadura, con esta vestimenta, los armamentos o la forma en que nosotros tenemos que estar de constante vestidos para poder luchar esta guerra, para poder pelear en esta guerra. Porque cuando nosotros luchamos en esta guerra, no luchamos por una autoridad nuestra. La fuerza y la autoridad no es de nosotros, es una autoridad delegada. O sea, nosotros tenemos que estar luchando en la autoridad de Jesús, en lo que Él ya conquistó, en lo que Él ya ganó. Por eso nosotros luchamos desde la victoria que ya nos dio Cristo. Cristo ya nos dio la victoria por medio de su resurrección. Por eso es que nosotros tenemos que recibir a Jesús para poder movernos y habitar en ese ámbito de autoridad y de victoria que Él ya nos dio.
Por eso es importante poder estar siempre vestidos con esta armadura. Porque como le mencionaba la semana pasada, esta armadura no es algo de fetiche o algo que usted ore y se la ponga, ¿verdad? En ese momento como una oración, sino es más que algo que se tiene usted que poner, es algo que tiene que vivir, es un estilo de vida. Es algo en lo que tiene que acostumbrarse a vivir de esa manera. Es un estilo de vida. Porque dependemos del poder de Cristo. Dios nos provee esta vestimenta, que es una vestimenta de autoridad. Lo veíamos la semana pasada, son 6 piezas de la armadura. 3 piezas de la armadura nos dice que nos las tenemos que colocar, que tenemos que ponernos y nunca las vamos a poder dejar. O sea, esa es la forma en que tenemos que andar siempre vestidos. Por eso le digo que es un estilo de vida. No es algo que se ponga y se quita. Estas primeras 3 es un estilo de vida. Y las otras 3 son armas que usted va a tomar y va a utilizar según las circunstancias. Para entrar más en detalle, ya le di el comercial. Revise el mensaje de la semana pasada. Las primeras 3 piezas son las que no se debe de quitar y son el cinturón de la verdad, porque es el estándar en el que usted tiene que vivir y por medio del cual usted va a tomar decisiones y va a vivir así de acuerdo a la palabra de Dios. Es algo que usted tiene que tener como identidad en Cristo. Es algo que le va a enseñar a usted su forma de vivir, el estándar. La palabra de Dios es el estándar por medio del cual usted tiene que vivir. Y luego termina con calzados los pies en el apresto del Evangelio. Significa que es la forma en que nosotros tenemos que operar en el Señor. Es la manera en que tenemos que caminar en el Señor con esas sandalias, o sea, de acuerdo al Evangelio. Porque acuérdese que los evangelios y la palabra de Dios no es algo para nosotros hablar de fe. Porque el Señor no nos insta o no nos invita a hablar de fe. Nos invita a andar por fe. Eso significa caminar en fe. Es una acción. Como decía el salmista guatemalteco, es verbo, no sustantivo. Tenemos que accionar en la palabra del Señor. Entonces, estas otras 3 piezas las vamos a utilizar según el momento. Pero Pablo nos habla mucho de estos lugares celestiales y la manera de poder accesar y de poder trabajar y movernos en estos lugares celestiales también nos da una forma de hacerlo. Y esta forma no se refiere a que hagamos programas en la iglesia, a que lo hagamos en una alabanza, que lo hagamos por técnicas, que lo hagamos con alguna fórmula. No, es algo mucho más sencillo que eso. No es algún ritual que usted tenga que hacer, alguna iniciación, tampoco. Es algo que también está dentro de este equipamiento de la armadura, pero que en ocasiones no se toma en cuenta. Y es sobre lo que hoy vamos a hablar. Porque es necesario operar en este último elemento para precisamente poder entrar en esos lugares celestiales. Y le estoy hablando de lo que leemos en el versículo 18. Póngame Efesios 6:18. Y dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí se fijó que le exageré en cuál es la palabra clave? Todo. Exacto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para accesar a estos lugares celestiales? Orar. Tenemos que orar. ¿Y qué significa orar? Le puedo dar una definición así muy rimbombante, pero la forma sencilla y para que se le quede grabado es: orar es comunicarse con Dios. Punto.
A través de la oración usted puede accesar a la autoridad que Dios le da. Por medio de la oración usted se engancha con ese mundo espiritual. Por medio de la oración es que podemos accesar a esos lugares celestiales. Sabemos que Dios es soberano y sabemos que Dios actúa de acuerdo a lo que Él establece y considera. Pero Dios, fíjese, algo bien interesante de Dios. Dios ha decidido no hacer ciertas cosas separadas de la oración. ¿Qué quiere decir? Que va a haber muchas cosas que Dios quiere hacer, que inclusive están en su voluntad, pero no las va a hacer si nosotros no oramos. Ya en algún mensaje, en algún momento le prediqué acerca de la voluntad de Dios y hablábamos que el Señor tiene una voluntad propia de Él, que es la soberanía, pero una voluntad condicionada, que eso es a lo que nos referimos con la oración. Sabemos que Él no siempre hará lo que nosotros le pedimos en oración, lo sabemos, puesto que está en su soberanía, pero ciertamente tampoco va a hacer algunas cosas si no oramos. ¿Qué significa? Que tenemos que orar. Porque cuando oramos, hermanos, hermanas, cuando oramos, nosotros empezamos a mostrar dependencia de Dios. Significa que le decimos, Señor, yo no puedo, yo solo no la armo. Necesito de tu intervención, necesito que tú estés conmigo, necesito de tu ayuda. Es mostrar dependencia. Es mostrar que no podemos hacer nada sin Él. La Escritura nos lo muestra y nos dice que nosotros somos los pámpanos y el Señor es la vid. Y dice el Señor, separados de mí, nada pueden hacer. Eso significa que tenemos que depender de Él. Y cuando nosotros oramos, nosotros estamos mostrando la dependencia que le tenemos. Estamos mostrando nuestra dependencia al Señor. Fíjese, tengo una historia que le quiero relatar. Hay una historia que se encuentra en el capítulo 9 de Daniel. Daniel estaba en problemas. Daniel estaba en una situación difícil. Todo el pueblo de Israel había sido enviado fuera de su territorio. Lo tenían en una situación de dificultad. Y no solo eso, sino que estaba llegando al trono otra autoridad que no era la que se había llevado al pueblo de Israel. Vaya, estaban en serios problemas y no sabían lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Entonces Daniel lo que hace es que se pone de rodillas para ponerse a orar. Se pone a orar. Pero fíjese lo que pasa. Daniel 9, versículo 2 y 3, hija. Vamos a leerlo para que me pueda entender mejor. Dice, en el año primero de su reinado, se refiere a un rey en el capítulo primero, dice, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta. ¿A cuál profeta? Jeremías. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces estaba Daniel metido ahí en intercesión. A las 5 de la mañana, no sé a qué hora, pero estaba metido en intercesión. Pero fíjese, dice, Daniel se pone de rodillas para orar, para clamarle al Señor. Pero en el verso 2, donde empezamos a leer, dice que primero volteó a ver el libro. Primero se fue, antes de ponerse de rodillas a orar, primero se fue a las Escrituras. Primero se fue a la Biblia. Digo, en ese entonces no se conocía la Biblia como ahora, pero fue y revisó las Escrituras y revisó los escritos de Jeremías. Fue y revisó unos escritos del profeta Jeremías. Porque él no quería ponerse a orar de manera
desinformada. De manera desinformada. Él quería encontrar lo que Dios decía acerca de esa situación, para poder entender y saber en qué sentido iba a dirigir su oración. ¿Me estoy explicando? Eso significa, y no sé si a usted le ha pasado, es el poner a Dios expuesto a su palabra. ¿Se acuerda que en una ocasión también le hablé de la oración? Y esto también es motivo de examen, ¿Cuáles eran los dos trucos o los dos tips para tener una oración poderosa? Sí, exacto. Ya ve que sí se les quedó así grabado. Orarle al Señor con su palabra. Eso hizo Daniel. Fue primero a revisar los libros, a ver qué decía Dios acerca de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, y luego se puso de rodillas a orar. ¿Cuál era el segundo tip de la oración poderosa? Decirle al Señor cómo Él va a recibir gloria. Exacto. Muy bien, ya llevan como un 9. El día todavía no, que no se acordaban de la semana pasada. Eso que hizo Daniel es poner a Dios contra las cuerdas. ¿Por qué le digo ponerlo utilizando una alusión al box, verdad? ¿Por qué lo pone contra las cuerdas? Porque le está recordando su palabra. No porque el Señor se le olvide o no la reconozca, sino porque usted está utilizando su palabra para poder agarrar a Dios y decirle, oye, aquí dice tu palabra. Aquí dice. Eso significa que sí es posible poner al Señor sobre las cuerdas. Ahora, si este ejemplo de Daniel no le parece suficiente, fíjese lo que le pasó a Moisés. Pregúntele a Moisés. Pregúntele a Moisés. Dios acababa de sacar al pueblo de Israel de Egipto, los traía por ahí por el desierto. El pueblo estaba de rebelde, estaban enojados. Moisés va y busca de la presencia de Dios, se sube al monte, y Moisés se tarda un poquito en bajar, como 40 días. O sea, se bajó poquito, se tardó poquito. Y en eso le dice el Señor, ¡hey, Moisés! Bueno, le decía Mo porque lo tenía en confianza. ¡Hey, Mo! Tu pueblo ahí tiene un relajo. Acaban de hacer un ídolo y lo van a adorar. En este momento me dan ganas de destruirlo. Y le dice Mo, Señor, no puedes. ¿Cómo que no puedo? Ya me estoy inventando el diálogo, no crea que así dice la Biblia. Sí, porque luego va a decir, no, el pastor dijo, no. ¿Cómo que no puedo? Le dice Mo, si lo haces, no puedes, porque si lo haces, las naciones que están alrededor van a decir, tenían un Dios grande para sacarlo de Egipto, para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Tenían un Dios grande para hacerlos cruzar por el mar, pero no tenían un Dios grande para sustentarlos y hacerlos salir del desierto. Se lo estoy parafraseando, Si usted lo quiere leer en su casa, es Éxodo 32. Y los versículos son del 7 al 14. Si lo quiere anotar, ahí lo va a leer usted en su casa de tarea. Y si haces eso, Señor, le sigue diciendo Mo, te vas a ver mal. Te vas a ver mal. No vas a recibir admiración y no vas a recibir gloria. El segundo tip para una oración poderosa. No vas a recibir admiración y gloria. Así que mejor piénsala, Señor. O sea, si los quieres destruir, mejor piénsala. Porque no es una buena idea. Tienes que ayudar a tu gente, tienes que conservarla. Es más, los tienes que perdonar. Los tienes que perdonar. Así que yo sé que nos vas a dar una mejor opción, le dice Mo.
Y la siguiente frase que se escucha de Dios después de que Moisés le tira todo este rollo: y cuando Dios escuchó a Moisés, cambió de parecer. Cambió de parecer. Y si no me cree, póngame Éxodo 32:14. Bueno, se lo expongo para que vea que está en la escritura. Dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. El Señor se arrepintió. Léalo completo, léalo ahí en su casa, verá. ¿Qué significa? Que si nosotros utilizamos la palabra, la propia palabra de Dios contra Él mismo, lo vamos a poner contra las cuerdas. Lo podemos hacer cambiar de parecer. Ahora, tenemos que entender que aunque lo pongamos en las cuerdas, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo soberano. Él sigue conociendo sus propósitos. Él sigue conociendo sus caminos. Pero estamos haciendo algo que tal vez lo haga cambiar de opinión. Pero si no oramos y si no usamos su palabra en la oración, nunca lo vamos a saber. No vamos a saber si realmente pudimos haber hecho algo para hacerlo cambiar de opinión. ¿Estamos de acuerdo? Así que nos quedamos con Daniel, ¿verdad? Que Daniel oró. Daniel se puso a orar. Primero consultó la palabra y luego se puso a orar. Pero en cuanto Daniel se puso a orar, en cuanto Daniel abrió su boca para orar, ¿qué cree que pasó? Dios mandó a Gabriel. Mandó al Gabo. Y el Señor le dijo: Gabriel, Gabo. Así le decía, ¿no? Ve y respóndele a Daniel. ¿Qué significa? Que aún los ángeles se activan cuando usted ora, hermano, hermana. Cuando usted entra en oración, aún los ángeles se activan. No porque usted los active, sino porque por medio de su oración Dios los activa a su favor. Y le dijo el Señor: ve y responde. Pero se regresa Gabriel y le dice al Señor: Señor, cielo, no era Houston, ¿verdad? Cielo, we have a problem. No era Houston. We have a problem. Le dice: un demonio se les interpuso y los bloqueó. Utilizando términos de fútbol americano, porque sé que aquí hay uno que otro fan del fútbol americano, el demonio Satanás les puso una línea defensiva y no dejaba pasar al quarterback ni al corredor. Les puso una línea defensiva y bloqueó la respuesta. ¿Por qué? Porque acuérdese que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Póngame Daniel 10, versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Gabriel está hablando a Daniel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí que me traje al Mike. Fíjese quién es Mike. Uno de los principales príncipes. ¿Quién se le opuso? El príncipe del reino de Persia. Entonces él se fue y se trajo uno del mismo nivel. Mike, tú que eres príncipe, vente porque necesito a alguien de tu tamaño para este grandote. Tómala, barbón. Así, sí, así le dijo. Entonces le dijo: por eso me traje al Mikey, uno de los principales príncipes que vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes
de Persia. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Pero sí tenemos lucha contra principados y contra potestades. Se fija, principados, ¿quién era? El príncipe de Persia. Pero se trajo a un príncipe de Dios. Así que el demonio envió al príncipe de Persia para bloquear, pero Gabriel y el Señor mandaron a un príncipe de Dios por ayuda, con el mismo rango, con el mismo poder. ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo? Así que el Señor le dice: Mike, ahí está uno de los rudos, de esos que te gustan a ti. Un príncipe, uno de tu tamaño, uno pesado. Ve a ayudarle, porque este príncipe oscuro es poderoso, pero es más poderoso el que va contigo. Es más poderoso el que está de tu lado. Es más poderoso el que venció a la muerte. Y es más poderoso el que te ha dado la victoria. Así que finalmente Gabriel llega a la línea de anotación. Y aunque Gabriel llega a la línea de anotación. Y aunque Daniel ya estaba medio frustrado porque ya tenía 21 días de rodillas orando, 3 semanas orando. ¿Cuánto tiempo ha orado usted por un milagro? 21 días en oración estaba Daniel, de rodillas. Y muy probablemente en el día 15 estaba Daniel: no hombre, ya me duelen las rodillas y nadie viene. El día 16, si escribiera un diario: querido diario, estamos en el día 16 en oración con el Señor y nada ha pasado. Las cosas siguen igual. El gobierno trae otros datos. Día 20, Señor, seguimos en oración. Ya ganaron las elecciones. ¿Qué vamos a hacer? Día 21, llega Gabriel. Es que te escuché desde que empezaste, pero traíamos una escaramuza allá arriba, estábamos peleando, me tuve que devolver por el Mikey y ya estamos aquí. Amén. A veces parece que Dios se ha olvidado de nosotros. A veces pareciera que Dios no escucha nuestras oraciones. Pero tenemos que recordar que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. La lucha está allá en los lugares celestiales. No sabemos con quién se están enfrentando allá las huestes mientras nosotros estamos de rodilla orando. Pero tenemos que seguir orando sin cesar, dice la Escritura. Porque si dejamos de orar, tal vez cese la respuesta. No lo vamos a saber, pero puede cesar la respuesta. Por eso nosotros tenemos que seguir orando. Orando. La oración es muy necesaria. Porque mire, si usted sigue orando, porque usted ora y no cansa y sigue orando y ora sin cesar, la línea defensiva se tiene que romper en algún momento. ¿Y sabe qué? Mike va a pasar. Así que no deje de orar. Cuando nosotros oramos apropiadamente, es como ponerle una orden de restricción a Satanás y a sus huestes. Porque la lucha espiritual existe. Pero si nosotros nos enfocamos en la carne y en la sangre, que no es lo correcto, muy probablemente esa ayuda no va a llegar. Tenemos que orar apropiadamente y esa orden de restricción tiene que establecerse. La oración le va a dar a usted acceso a lo espiritual, acceso al reino de Dios, acceso a esa autoridad que viene de Dios. Por eso, ahorita que leímos el versículo 18, yo le hice énfasis en todo. Esa es la palabra clave. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se fija?
La palabra clave es todo. La oración no debe de ser algo que veamos como un extra, como un agregado, como cuando va usted a un partido de fútbol y cantan primeramente el himno nacional. No es algo extra. La oración tiene que ser parte del juego, parte de todo. Realmente la agenda, todo lo que dirige a nosotros como pueblo de Cristo debe ser la oración. Por eso la iglesia de Cristo debe ser conocida como casa de oración. La oración no debe ser ese agregado. Pablo por eso nos dice, ahorita yo se lo recordaba, para que se acuerde dónde está. Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice, orad sin cesar. No se refiere a que no invite a César, sino que no cese la oración. Digo, si no quiere invitar al César porque le cae gordo, no lo invite. Pero usted siempre tiene que orar sin cesar. Quiere decir que siempre tiene que orar, todo el tiempo, por eso todo es importante. En las Escrituras vemos oraciones de todo tipo. Usted puede revisar la Biblia desde Génesis, desde Éxodo hasta el Apocalipsis y en todos lados vemos oraciones. Y se puede encontrar todo tipo de oraciones de manera diferente. Pero las verdaderas oraciones efectivas son, como lo hemos estado aquí repitiendo, con la palabra de Dios y dándole en todo la gloria al Señor. Por eso, como acaba de decirnos aquí este pasaje, que en todo tenemos que siempre orar en todo. Eso significa que usted tiene que orar en su casa, en su oficina, en su auto, en el baño, en el taller, en todo tiempo usted tiene siempre que estar orando. Y no quiere decir que se va a poner así solemne y no va a voltear. No. Usted puede ir haciendo sus actividades y puede estar orando, de verdad se lo digo. Puede ir camino a su trabajo manejando y puede ir orando. Puede ir a sus 5 minutos Milky Way del trabajo y puede estar orando. Puede estarse bañando y estar orando. Hasta si tiene un pan de oro en la regadera se pone ahí a lavar. Pero usted puede orar en todo momento. ¿Por qué? ¿Cuál fue el concepto que le di de oración al inicio de todo esto? ¿Qué era oración? ¿Qué es oración? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Es más, si un día usted no tiene ganas de orar, dígale al Señor, Señor, no tengo ganas de orar. Porque ya el que usted empiece a decirle, Señor, es que hoy no tengo ganas de orar, no sé qué decirte, ya está orando. Así de sencillo es. Lo que pasa es que somos muy dados a hacer las cosas así muy religioso y hasta que levita y no, pues lo que levitan es que levitan a la oración. Dios no quiere religión, Dios lo que quiere es una relación. Porque por medio de la relación usted empieza a tener una transformación de su corazón. Mire, cuando es religión, la religión, y yo se lo he dicho aquí muchas veces, la religión lo único que hace es contener. O sea, lo contiene. ¿Qué quiere decir contener? No te vistas así. No hagas esto. No vivas así. No. Eso es contener, eso es contención. Y no estamos para vivir en contención. Tenemos que vivir porque el Señor Cristo vino a hacernos libres. Entonces tenemos que vivir en libertad. Y libertad es nosotros decidir tener ese cambio y decidir de nuestro interior hacia afuera tener esa transformación. Por eso tenemos que orar en todo tiempo y tenemos que orar para agradecer, tenemos que orar para adorar, para suplicar, orar para interceder. Por eso dice por todos los santos. No se refiere a santos esos de los pedestales, ¿verdad? No. Cuando el Señor habla de santos, se refiere a todos los que hemos recibido a Jesús, todos los que estamos apartados para el Señor. La palabra santo eso significa apartado. Y si usted empieza a vivir una vida apartada para Dios, usted es considerado un santo en las Escrituras.
Cuando Pablo habla acerca de los santos, se refiere a todos aquellos que han aceptado a Jesucristo en su vida, en su corazón. Así que nosotros, como tenemos una lucha contra principados, contra potestades, y esa lucha es en los lugares celestiales, la manera en que usted empieza a tirar misiles y a bombardear esos lugares celestiales, ¿cómo cree que es? Con oración. ¿Ha visto las imágenes de cómo están atacando a Israel o que Israel contraataca a los enemigos? ¿Sí? ¿Ha visto que nada más mandan una bombita y ya? ¿No? ¿Qué se ven en las imágenes? Pum, 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 pum. Mandan un titipuchal de proyectiles, de misiles. Así tienen que ser nuestras oraciones contra esas potestades y esos principados. Pum, 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 pum. Que no tengan descanso, porque lo que usted tiene que lograr es acabar con esa lucha, acabar con el enemigo. Usted tiene que bombardear el cielo con todo tipo de oración. Por eso le digo que puede orar en cada momento, de diferentes formas, en todo tipo de oración, en toda ocasión, dice el versículo 18, en toda ocasión, cuando tenga ganas, cuando no tenga ganas, cuando se sienta contento, cuando se sienta triste, sobre todo si está triste y siente que anda con la depre, ahí es cuando más hay que orar. Ahí es cuando más que hay que orar. Así que tiene que bombardear los cielos con su oración. Porque mire, Satanás va a tratar de distraerte, va a tratar de hacerte sentir cansado, va a tratar de hacerte sentir que a ti no te oyen. Pero tenemos que continuar, tenemos que seguir bombardeando, tenemos que hacer retroceder al enemigo. Y mire, entre más oración tenga, más intimidad va a lograr usted con Dios. Y entre más intimidad tenga con Dios, más fácil va a ser esa oración. ¿Se acuerdan cuando los maridos, se acuerdan cuando eran novios? Cuando eran novios no se querían separar ni un minuto, ¿verdad? Ay, cuelga tú. No, cuelga tú. Es que quiero oír tu voz. Y no colgaban el teléfono, ¿verdad? Porque querían estar en comunicación. Y entre más hablaban y se comunicaban, más querían estar juntos. ¿Sí o no? Si nosotros empezamos a tener esa comunicación con Dios, más comunión, más acercamiento vamos a tener. ¿Estamos de acuerdo? Necesita comunicarse con el Señor. Cuando eran novios se comunicaban muchísimo. Bueno, también entendemos que cuando andan de novios andan haciendo campaña, ¿verdad? Pero tienen que comunicarse. La falta, fíjese, la falta de comunicación, y esto va para con Dios y en todas las áreas. La falta de comunicación refleja falta de relación. Así que la comunicación no se interrumpa. Usted tiene que constantemente estar orándole al Señor. ¿Se ha dado cuenta que en la iglesia del Señor cada vez son menos los milagros? Cada vez son menos. ¿Por qué cree? Pues porque no está siendo la oración eficaz y se está perdiendo la relación con Dios. Nos estamos perdiendo en religiosidades, nos estamos perdiendo en espectáculos, nos estamos perdiendo en muchísimas cosas que nada tienen que ver con una buena relación con Dios. Cuando usted empieza a orar, usted debe de entrar en otra realidad. Usted tiene que enfocarse en esa realidad y en ese poder de Dios. Porque si nos empezamos a enfocar en la lucha que tenemos aquí entre carne y sangre, nunca vamos a poder enfocarnos en los niveles de la lucha espiritual. ¿Sí me estoy explicando? Mire, cuando nos enfocamos más en una lucha aquí de carne y de sangre, que es con la que no tenemos lucha, nuestra oración no va a ser para los lugares celestiales. Cuando nos enfocamos aquí en la tierra, lo que vamos a querer hacer con alguien que nos hizo algo o nos molestó es amarrarlo de la defensa del carro y darle hasta Valsequillo. Y más para allá.
¿Sí me estoy explicando? Vamos a andar pidiendo venganza. Pero lo que necesita esa persona es la gracia de Dios. Si verdaderamente lo vemos con los ojos de Cristo, lo que necesita es la gracia de Dios. Es venir a los pies de Cristo. Tampoco quiere decir que vaya y lo abrace y le diga, Cristo te ama, ¿verdad? Pero no necesitamos buscar venganza. Hay que enfocarnos en nuestra lucha espiritual. Recuerde que cuando nosotros oramos, que decimos Padre nuestro, por eso es Padre nuestro. También esa persona que le cae gordo o gorda, también es hija de Dios. Digo, si es que recibió a Cristo. Entonces por eso decimos Padre nuestro. El asunto es que hay mucho cristiano egoísta. Así se lo digo, mucho cristiano egoísta. Y cuando somos cristianos egoístas no vamos a ver a Dios obrar en nuestra vida. Porque esto es un asunto de relación. Por eso es tan importante orar congregacionalmente. Por eso es tan importante, sí, orar en todo tiempo, pero también orar con todos los hermanos. Venir a orar juntos, venir a congregarnos para orar juntos. Eso es sumamente importante. Y ahorita voy a cerrar con algo relacionado a eso. Debemos de celebrar al Señor por cada obra que hace y lo tenemos que hacer de manera colectiva. Otro punto, dice versículo 18, tenemos que orar con toda oración y súplica en el Espíritu. Y es algo que aquí quiero yo especificar y quiero aclarar también algo un poquito. Mire, ya me voy a mover los lentes, no los traigo. En el Espíritu, ¿cómo saber que oramos en el Espíritu? Mire, tenemos una enseñanza, sobre todo los que nos hemos movido o hemos crecido en una enseñanza un tanto pentecostal. Hemos aprendido que este pasaje, cuando lo leemos y dicen orar en el Espíritu, y la mayoría de la gente piensa y lo relaciona inmediatamente con orar en lenguas. Sí, pero no necesariamente. Déjenme le explico por qué. Porque dice 1 Corintios 2, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, si vamos a orar por el Espíritu, tenemos que saber algo. Y ese algo es que tenemos que tener un pensamiento espiritual. ¿Y qué es tener un pensamiento espiritual? Tener un pensamiento que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si nosotros pensamos como piensa el mundo, no vamos a orar espiritualmente, vamos a orar como ora el mundo. Le voy a poner un ejemplo. Si nosotros nos movemos en el mundo y para mí mi mundo es tener dinero, ¿yo qué le voy a orar al Señor? Señor, hincha mi cuenta de banco, o sea que la ponga gorda, ¿verdad? Señor, dame un carro último modelo. Señor, mándame de vacaciones a Francia para compartir tu palabra allá. Señor, quiero ir a las misiones, pero a Italia. ¿Sí me estoy explicando?
O sea, nos movemos según los deseos y según los deseos y las aflicciones y afecciones del mundo. Cómprame un reloj. Cómprame un reloj. El otro día estaba oyendo un video comercial. Una persona que decía, un pastor decía, es que no puedo creer que ustedes no me honren con un reloj de no sé qué tantos miles. O sea, ¿sí me explico? O sea, totalmente erróneo, ¿verdad? Bueno, si oramos de acuerdo al mundo, vamos a orar ese tipo de cosas. Y nuestras necesidades van a ser esas necesidades. Y esas necesidades son las necesidades del mundo. Pero nosotros necesitamos orar en el Espíritu. Significa que tenemos que poner nuestra mente en el Espíritu, teniendo pensamientos que reflejen a Dios. Pensamientos que reflejen a Dios y no que reflejen al mundo. Claro que no se va a poner a hacer una oración tampoco como las misas, ¿verdad? Que haya paz en todo el mundo, que tengan comida a todos los niños. No, porque tampoco es algo real o es algo que esté dentro de nuestras posibilidades de poderlo hacer. Tal vez el Señor, pero la misma Biblia, y nos lo muestra el Señor, dijo, pobres siempre van a tener. Y sí hay que ayudar a viuda, sí hay que ayudar al huérfano, porque así nos lo marca la Escritura y así lo tenemos que hacer. Pero no podemos tampoco tener deseos así, tan ambiguos. Por eso el Señor, y por eso en muchas iglesias hay muchísimos santos, muchísimos cristianos seculares. Porque ya recibieron a Jesús, pero siguen viviendo en el mundo. Y sus oraciones son del mundo. Y su guerra y sus batallas son del mundo. Y no se han dado cuenta que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y que nuestra batalla y nuestra guerra está en lugares celestiales. Así que tenemos que elevar nuestro estándar. Tenemos que empezar a fijarnos en las cosas del cielo. Tenemos que empezar a fijarnos en las cosas de Dios, teniendo pensamientos espirituales. Porque solamente vamos a lograr las cosas y vamos a tener ese impacto en nuestras oraciones cuando tenemos pensamientos espirituales. Yo por eso le he hecho mucho énfasis que hay mucha gente que piensa que llegando a Cristo dice, es que ya tenemos la mente de Cristo. No, no la tiene. La mente de Cristo se tiene que ir renovando y tiene que ir creciendo dentro de nosotros. Por eso yo también digo esa frase que creo que ya la hice un poco famosa. Nosotros salimos del rancho, pero el rancho no sale de nosotros. Podemos haber salido de Valsequillo, pero queremos seguir viviendo como en Valsequillo y ya no estamos allá. O en Parral, ¿les gusta más? ¿De dónde? Uruachi. Salimos de Uruachi, pero seguimos queriendo vivir como en Uruachi. ¿Sí me estoy explicando? Ya no somos de este mundo. Tenemos que empezar a ver y vivir de otra manera. Mire, siendo bien honestos y bien realistas, y hay una estadística de esto, el 90% de nuestras oraciones, yo creo que las agarra Dios y las echa al bote de la basura. Se oye muy fuerte, pero yo creo que así es. Así es, porque no que no las escuche, pero dice, no, es que esta oración no me sirve. Necesito trabajar más con mi hijo, con mi hija. ¿Me estoy explicando? Porque no oramos, porque no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra. Por eso es importante que poco a poco podamos ir conociendo más de su palabra. Dedíquele un tiempito a estar leyendo. Lea las escrituras. Mucha gente me ha preguntado, ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo? Empiece leyendo Juan. ¿Por qué? Porque Juan nos da la revelación de ese Hijo de Dios, de ese Dios hecho hombre. Empiece por Juan. Y luego si ya se empieza a cansar de Juan, empiece a leer también Romanos. Romanos es todo un libro lleno de doctrina de cómo debemos de vivir los cristianos. Y por ahí es un muy buen comienzo, ya luego vamos viendo más cosas. ¿Sí me estoy explicando? Proverbios. Si se dedica a leer un proverbio al día,
lo va a terminar de leer todo Proverbios en un mes, porque son 31. ¿Sí? Así, o sea, puede uno ir haciendo ese tipo de técnicas para poder ir leyendo la palabra de Dios. No es complicada, no piensa, es que necesito interpretación. No, si usted se pone concienzudamente, abiertamente y le da al Señor el control, el Señor le va a ayudar, el Señor le va a dar el discernimiento. Las cosas básicas que usted necesita aprender de Dios, las va a encontrar básico, así sencillo en la palabra, que ni siquiera tiene interpretación. Así que no hay pretexto, de verdad, necesitamos leer de la palabra de Dios. Y necesitamos transformar nuestra mente. Y ya voy cerrando. Mire, vamos a Hechos capítulo 4, porque aquí dice algo bien interesante. Hechos 4:23, y ya con este pasaje cierro. Hechos 4:23. Y puestos en libertad, aquí está refiriéndose a unos creyentes que fueron liberados. Sabemos que en ese tiempo ya estaba iniciando la persecución de los discípulos, de los seguidores de Cristo. Entonces dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz. ¿Cómo alzaron la voz? Unánimes, juntos, ¿verdad? O sea, una sola voz. Y dijeron, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Esto a qué le suena? La palabra de Dios. Pero también nos está sonando y podemos darnos cuenta que estaban en oración. ¿Se da cuenta? Le están diciendo, Señor, tú que eres ese Dios todopoderoso, el creador de toda la tierra. Y luego continúan diciendo que por boca de David, tu siervo, dijiste que se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Perdón, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Estaban en oración, pero estaban orando de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a su voluntad, en una mente espiritual. ¿Sí se fijaron? No se pusieron a orar, Señor, estos que agarraron a sus hermanos, amárralos y que se vayan hasta Uruachi por terracería. No, empezaron adorando al Señor. Señor, tú que eres ese creador todopoderoso. Y le preguntaron, ¿por qué hacen esto? Pero nunca pensaron en una venganza. Fíjese, vamos hasta el versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Ahora sí ya entraron aquí en petición. ¿Sí? Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No están pidiendo venganza, no están pidiendo que los parta un rayo ni que los trague la tierra. Que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Y miren cómo cierra el versículo 31. Amárrese, póngase el cinturón. Agárrese bien de la silla, porque va a temblar. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Tembló. No estamos hablando de Hechos 2, cuando llegó el Pentecostés. Esto es Hechos 4. Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, lo que habían pedido. Hablar con denuedo la palabra de Dios, conocer las Escrituras y hablar sin miedo. Eso se refiere a denuedo, el poder hablar la palabra de Dios sin miedo. Ay, ¿qué va a decir la del Oxxo si le digo de la palabra? No, que diga lo que sea. El que usted hable sin tapujos, sin miedo a alguien de Dios, eso es hablar con denuedo.
Yo se lo he dicho y los he retado, háganlo. No necesitan saber, yo sé que les estoy hablando en este momento de conocer de la palabra, pero lo primero que usted puede empezar a hablar es de su testimonio, porque es parte de esa palabra. Mire, el libro de los hechos de los santos apóstoles, es el único libro de la Biblia que no tiene final. ¿Sabe por qué no tiene final? Porque lo siguen escribiendo todos ustedes. Cuando usted da testimonio y dice, es que le hablé a este hermano, a esta hermana, y me escucharon y pudieron recibir a Cristo, y les hablé y aquel hermano sanó y aquella hermana sanó y recibió sanidad, está usted escribiendo el libro de los hechos. Así que mire lo que ocurre. Amén, amén. Gloria al Señor. Así que mire lo que ocurre, tiembla el lugar. Dice que tembló el lugar. Y la pregunta es, ¿por qué ya no vemos lugares temblando? ¿Por qué ya no vemos lugares que estén temblando cuando se ora al Señor? ¿Por qué no vemos más gente enamorada del Señor? Usted sabe que me tomé algunas semanas hablando acerca de estos temas no recuerdo si lo estuve predicando los miércoles, pero estuvimos hablando de estos temas de tenemos que ser discípulos y no simples seguidores o fanáticos de Dios. Porque simpatizantes de Dios hay muchísimos, de veras hay muchísimos, pero verdaderos discípulos hay pocos, hay pocos. Así que tenemos que ver más gente de esa manera. Tenemos que ver más gente que reciba del Señor, más gente que reciba de su palabra. Y le voy a decir por qué. Porque mucha gente habla de Dios, pero no habla del mismo Dios. Yo les he mostrado y les he demostrado cómo mucha gente se refiere a Dios, pero no hablamos del mismo Dios. No hablamos. Cuando el pueblo de Israel se puso rebelde y hicieron ese toro de oro, Aarón, que no sabía qué hacer, que no conocía, no tenía la revelación completa como Moisés, le dijo al pueblo, ahora sí, adoren a Jehová. ¿Y ese era Jehová? No lo era. Era un toro que habían hecho en el desierto. Por eso le digo que no porque digan Dios, estamos hablando del Padre, Dios Padre, el Padre de Jesucristo. Por eso tenemos que diferenciarlo. Nosotros por eso nos tenemos que diferenciar como Jesucristo es nuestro Señor. Ese es el Dios al que tenemos que orar. Ese es el Dios al que tenemos que recurrir. Y en una ocasión llevaba un papá a un niño a un parque de diversiones. Para poder entender mejor esto, ¿usted conoce cómo se llama ese lugar techado donde llevan a los niños a jugar? Incredible Pizza. Llega el papá con su niño y lo va a meter a Incredible Pizza. Pero el niño llegó tan emocionado y tan desesperado que dijo, yo ya voy a entrar, voy a jugar mientras tú compras mis boletos, mis tarjetas o algo así se compran ahí. Entonces le dice el papá, ok, pues ve. Y sale el niño disparado a los jueguitos, a los juegos. Y el papá pues termina de pagar las entradas, los boletos, creo ahí son ya tarjetas, dan sus tarjetas. Y de pronto se para un niño delante del Señor y le dice, oiga, Señor, vengo por las tarjetas para subirme a los jueguitos. Y le dice el Señor, no hombre, ¿cuáles tarjetas? ¿Dónde están tus papás? O sea, yo no te conozco, no sé quién eres. O sea, traigo aquí unas tarjetas, pero son para mi hijo, porque yo los acabo de comprar para mi hijo, que es el que se va a subir a los jueguitos. En ese momento llega el hijo y le dice, papá, este es mi amigo Juan. Y le pedí que viniera por las tarjetas que ya me compraste, pero se le olvidó a él decirle que venía de parte mía. Que venía de parte mía. ¿Ya lo captó? Cuando usted se presenta delante de Dios, cuando usted se presenta delante del Señor,
Y le dice: Señor, necesito de tu bendición. Señor, necesito de tu favor. Señor, necesito de tus boletos para subirme a los juegos, para subirme al tobogán, para subirme a los go-karts, para subirme a cada una de las diversiones que hay en este lugar. Usted tiene que decir: y todo te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo. Porque de esa manera, amén, porque de esa manera el Señor va a saber de parte de quién vas. Porque Jesús ya dio la victoria. Jesús ya te permite acceso a los lugares celestiales. Y en esos lugares celestiales es donde tú tienes que accesar. Y tú tienes la autoridad. Pero toda esa autoridad tiene que ser en el poderoso nombre de Jesucristo. Ponte de pie. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, porque el día de hoy, Señor, sabemos que vamos a ver tu gloria. Aun y cuando ya vayamos a nuestras casas, nuestros hogares, sabemos que tu Espíritu Santo va con cada uno de nosotros, que nos diste la victoria por medio de la resurrección, pero que tú sigues trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy tendremos una semana poderosa, una semana llena de gloria, una semana llena de victoria, y una semana en la que vamos a poder hablar con denuedo de tu palabra, donde estaremos en oración en todo tiempo, con toda súplica, con todo ruego, en toda intercesión, en todo momento, porque esa es la manera, Señor, en que tú escuchas, y esa es la manera en que tú obras en la vida de cada uno de nosotros. Ya te damos gracias, Señor. Ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.